Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ya lo decíamos antes de irnos a la pausa. Francisco, tenemos a una invitada de lujo esta tarde. Ha aceptado nuestra invitación, aún conociendo cómo debe andar esa agenda de Gloria Reyes. Ella es directora del programa Supérate, con una amplísima hoja de vida dentro de la política, profesionalmente, egresada de la Universidad Católica Madre y Maestra como licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho Internacional, fuera del país, en Madrid, en microfinanzas, desarrollo social, en la Universidad de Alcalá, posgrado en Ciencias Políticas, y además con una historia desde pequeña dentro de la política, a propósito de la vinculación de sus padres, especialmente de su padre en la política y en las actividades sociales. Muy activa en sus funciones, así que gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué pasa con Soraya Castillo? Sin más preámbulos, Gloria Reyes está con nosotros, directora del programa Supérate, que además ya nos estuvo representando en el Congreso como la diputada, la congresista más joven en ese momento. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias, qué honor, qué privilegio estar esta tarde con ustedes. Muy agradecida de la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla, por corresponder a esta invitación. Este programa de solidaridad, de Supérate, importantísimo para la sociedad, para todo el país. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la población vulnerable en República Dominicana en estos momentos? ¿Cómo trabaja Supérate para enfrentar todos estos desafíos? Bueno, definitivamente el Estado Dominicano tiene un desafío muy importante con ese propósito de reducir la desigualdad y la pobreza. No es solo una lucha de un gobierno, es una lucha del Estado, es una lucha que nos convoca a todos los que hacemos política, que justamente queremos llegar a las posiciones de poder para incidir, para generar cambios. Y uno de esos cambios más trascendentales debe ser el reducir hasta llegar a erradicar la pobreza, las condiciones de vulnerabilidad de nuestra población. En el caso del programa Supérate, que es la principal línea de protección social del gobierno dominicano, pues tenemos, yo puedo decir que dos miradas. Una mirada que es la del contexto actual, un país que viene de una crisis sanitaria importante que vivió el mundo, pero que en nuestra realidad tenemos desafíos propios, como es el tema de la feminización de la pobreza, el incremento, siendo República Dominicana el país con el índice más alto de feminización de la pobreza post pandemia. Estamos hablando, como ha afirmado el Ministerio de Economía, que por cada 100 hombres pobres hay 139 mujeres pobres. Entonces hay una situación muy particular en República Dominicana post pandemia y que afecta a un segmento vital de la sociedad, que son las mujeres. Entonces esa es una mirada del contexto, las consecuencias de la pandemia, cómo han afectado a la población vulnerable, en este caso destaco el tema de las mujeres, y también cómo los efectos de los conflictos armados internacionales que han encarecido los precios de los productos de primera necesidad también afectan a una población que quizás tradicionalmente no se veía amenazada porque era una persona con un empleo, con un ingreso, pero sus ingresos fueron afectados. Entonces esa es la mirada del contexto, o sea, cómo el gobierno atiende a esa nueva realidad, que no se trata de esa pobreza estructural que históricamente tenemos. Entonces, esa mirada, esa atención se vinculó a una serie de acciones y decisiones del gobierno que están plasmadas en políticas públicas, como la ampliación de subsidios, toda la ampliación del subsidio de combustibles, el subsidio al sector agrícola con la producción nacional, fertilizantes, los subsidios, la ampliación de los subsidios directos, la inclusión de nuevas familias. Un poco a veces la gente se pregunta, ¿por qué si estamos logrando reducir la pobreza porque hay más gentes en la protección social? Porque el gobierno ha decidido ampliar. Precisamente ese es el objetivo, lograr que no caiga en la pobreza más personas. Entonces esa mirada tú la combinas con la de la pobreza estructural o con la lucha general por la reducción de la pobreza, que es la que siempre ha tenido el Estado, la política permanente. En el caso de Supérate, antiguo programa Prosoli o Solidaridad, transferencias directas que procuran mitigar y reducir los impactos de la pobreza, sobre todo en las personas de pobreza extrema y pobreza general, y que de alguna manera van en auxilio, atienden una situación que sabemos y que las mediciones, todas las evaluaciones de impacto reflejan
que no es la solución al problema. Sí es una atención y evidentemente el gobierno ha tenido que reforzar esa línea de acción. Ahora bien, ¿cuál ha sido el elemento diferenciador de Supérate luego de que el presidente relanzara el programa de protección social? Es justamente que las transferencias no son suficientes para atacar la pobreza, sino que hay que desarrollar toda una línea de acompañamiento, de oportunidades, de formación por un lado, pero también de creación de oportunidades y de vinculación a oportunidades de las personas que son parte de estos programas. Recientemente usted dijo que las personas que no estaban recibiendo o que habían dejado de recibir el subsidio por problemas en la tarjeta se le pagaría los meses adeudados, incluso adelantó que a partir de la primera semana de este mes que recién termina se iniciaría el proceso para el cambio del plástico. ¿Cómo va todo ese proceso? Bueno, lo primero que me gustaría es aprovechar el espacio para hacer un poco de un anuncio y pedir apoyo para que la gente también pueda ir y dirigirse a las sucursales bancarias del Reserva, porque desde principio del mes de mayo hicimos, como ya lo había anunciado en ese momento, transferencias directas a todas las personas que habían tenido dificultades para transar con su tarjeta. Y hay cerca de unas 9.000 personas que todavía no han retirado sus fondos. Estamos hablando de personas que tuvieron problemas con el plástico, porque se dañó el plástico, porque fueron víctimas de un fraude, por alguna razón que no les permitió seguir usando esa tarjeta. Con el proceso de cambio de todo el parque que tenía ADES, que es de quien administra y gestiona la tarjeta, porque ahí a mí hay que aclarar un poco, la gobernanza de el proceso de pago del subsidio está en otra institución. Entonces, aunque la institución que nos toca dirigir se llama igual que la tarjeta, todos esos procesos administrativos son gestionados por la ADES. Y en el caso nuestro, a pesar de que no tenemos una responsabilidad directa en la gestión, sí somos una especie de vocera de estos temas y nos toca siempre dar esa cara y responder ante la familia, porque ese es el rol nuestro, responder a las familias. Gloria. Entonces, a eso, solo para precisar, sí, a esas personas que hicieron reclamaciones en ADES, que comenzamos a hacer las transferencias, pedirle que los que ya tienen esta información que vayan al banco, que retiren el subsidio, el acumulado, para entonces poder continuar con el otro proceso de transferencia a sus tarjetas, porque ya muchos ya han recibido su tarjeta también. Bien. Gloria, en el programa Solidaridad, ¿algún objetivo para mejorar las situaciones vulnerables de los jóvenes? ¿Algún programa en específico? Sí, nosotros tenemos Juventud Supérate. Tenemos toda una línea de intervención y acompañamiento a jóvenes. Lo que hicimos fue dividir los programas en grupos etarios. En todo el acompañamiento familiar hay muchos programas diversos que van dirigidos a trabajar problemáticas que vive la familia. Lo que hicimos fue agruparlos por ciclo de vida, y tenemos un área que trabaja primera infancia y niñez, y un área que trabaja adolescencia, juventud, y otro adultez y adultos mayores. En el caso de jóvenes y adolescentes tenemos varias líneas de trabajo. Una tiene que ver con un programa que está dirigido a jóvenes entre 14 y 35 años, que es Juventud Supérate. Ahí trabajamos de manera directa con los jóvenes en la edad de adolescente y también ya en una edad universitaria, esencialmente. Programas que van desde el apoyo y el acompañamiento en la creación de capacidades, pero también el desarrollo de habilidades blandas, porque sabemos que los jóvenes, por ejemplo, trabajan y procuran un trabajo, pero a veces no tienen la estabilidad, porque hay algunas condiciones que requieren de una capacitación que no son necesariamente las técnicas, sino habilidades para la vida. Y ahora una expresión que está muy de moda, las habilidades del futuro. Entonces ahí con los jóvenes hacemos una especie de masterclass donde los jóvenes reciben una especie de workshop por todo un día. Y se hace colaboración con otras. Hacemos en colaboración con otras instituciones. Creo que algo de lo virtuoso que ha sido esta experiencia en esta nueva gestión es eso, es que hemos logrado una articulación
muy ampliada con diferentes instituciones, no solo públicas, sino también en el sector privado. Entonces, en estas acciones de los jóvenes trabajamos con el Ministerio de la Juventud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Industria y Comercio, con capacitación, sobre todo en el tema de finanzas. Los jóvenes tienen muchas inquietudes con los temas de finanzas personales, de manejo financiero, porque no saben cómo hacerlo. Y también tenemos muchos programas de acompañamiento vinculados a temas de autoestima, y hay que trabajar, y salud mental, sobre todo el tema de salud mental, que post pandemia debe ser uno de los aspectos que necesita una mayor profundidad y también inversión, que con los jóvenes trabajamos ahí, pero también justo hace unas semanas con el Gabinete de Niñez y Adolescencia junto a UNICEF, el Ministerio de Educación y con ANIS lanzamos lo que es nuestra política pública para la prevención de uniones tempranas. Desde Supérate lo hemos estado trabajando en unos espacios de trabajo con las adolescentes que se llaman los clubes de chicas. Lo que hemos lanzado recientemente es una serie de herramientas didácticas para esos clubes de chicas, para que podamos con las niñas, las adolescentes, trabajar en sus proyectos de vida, una serie de módulos que las acompaña y las va formando para evitar que se unan siendo menores de edad. Y esto viene también a evitar o a trabajar también en una problemática que también nos preocupa muchísimo, que es el embarazo en las adolescentes. Claro, eso es, se puede decir que la principal causa del embarazo en adolescentes es la unión temprana. ¿No se imagina uno todo lo que desde este programa Supérate recibe, el impacto que recibe la sociedad de tantas maneras? Porque recientemente también vimos una actividad, Gloria y yo tenemos el honor de ser parte de un grupo de mujeres de Revolución Rosa, que de revolución positiva, claro, pudiéramos hablar de todo lo que se viene orquestando desde ese grupo Revolución Rosa para en beneficio de las comunidades, de las mujeres. Que valga el saludo a las chicas, que valga el saludo a las chicas de Revolución, y por supuesto a La Peña. Aprovechemos, claro, y saludemos a La Peña por un mejor país, que también nos unió y que trabaja precisamente eso. Un grupo de dominicanos y dominicanas de diferentes sectores y con diferentes ideas y propósitos, pero con uno en común, que es tener una mejor República Dominicana. Y decía que uno no se imagina todo lo que desde Supérate se lleva a cabo, porque recientemente veía las imágenes de un programa interesantísimo, no sé si es novedoso en nuestro país, ya nos lo dirá la directora, pero que a mí me llenó de muchísima alegría y satisfacción, que es empujar a las mujeres, promover el emprendimiento en las mujeres. Sí, bueno, yo diría que esto es un esfuerzo más de los que quizás hay en otras instituciones, no necesariamente el sector público, pero sí, yo sé que muchas organizaciones e instituciones promueven el tema del empoderamiento de las mujeres, de la creación de oportunidades de negocio. En este caso, tenemos un mandato especializado como institución, que son las mujeres que están protegidas en el programa, o sea, que son parte de las beneficiarias de la tarjeta, para decirlo mucho más llano, sí, no tan complejo. Y en este programa lo que hacemos es una intervención de 6 meses de formación en las mujeres, en las beneficiarias, para trabajar todo lo que sería esa motivación para el emprendimiento, para generar medios de vida que les permitan a ellas dejar la dependencia de los subsidios. En el día de ayer que hicimos la graduación de unas 250 mujeres de este programa, la que le tocó dar las palabras de agradecimiento en la graduación decía que ella quería que yo le mandara un mensaje al presidente, y era que ella estaba lista para que su tarjeta la recibiera otra familia, porque ella ya no la necesitaba. Caramba. Entonces ese es realmente el propósito de estas acciones. El gobierno tiene una visión muy clara de este tipo de programas. No es decir cuántas gentes más se sumaron al subsidio del gobierno. Claro que hemos tenido que aumentar para evitar en la situación, en el contexto, como le decía, de la crisis sanitaria, claro, el tema de la pandemia. Pero sí el propósito es poder decir, estas personas ya salieron de la dependencia. O sea, es un concepto que procura la superación de la pobreza, no la administración de la pobreza, y un poco atacar esa cultura de la dependencia y del asistencialismo que históricamente ha caracterizado a este tipo de programas. Entonces, lo que queremos es eso, romper, no es una tarea de un día, es una tarea que
que requiere de mucha educación, de mucha creación de oportunidades en la gente, de muchas alianzas, porque el lograr por ejemplo, con ONAPI, que todas estas emprendedoras puedan registrar su marca con un descuento de un 50%, o sea, es motivar la formalización, el que ellas puedan tener una facilidad en Promipyme para ser beneficiarias de un capital semilla para su emprendimiento, que podamos conectar con el Ministerio de Industria y Comercio para todo el tema de capacitación financiera para sus negocios, análisis de costo, ahorros, cosas que para nosotros quizás son muy naturales saberlas, pero cuando escuchamos los testimonios de ellas, una de las cosas que más le impacta es entender cómo se maneja un negocio, porque algunas quizás podían tener un pequeño emprendimiento en su casa y no sabían cómo manejar los recursos que generaban. Haciendo una pausa ahí en lo que mencionaste de la parte financiera y Promipyme, ¿cómo se está trabajando esto para las emprendedoras y emprendedores jóvenes? Porque como bien señalas, un capital semilla para muchos jóvenes que no tienen experiencia ni de trabajo, una institución financiera es a veces difícil prestarle a estos jóvenes que quieren desarrollar sus ideas. ¿Cómo se está haciendo Bueno, en el caso de Promipyme tiene un plan que está especializado, yo diría, en mujeres. De las que más han recibido beneficio por este tipo de préstamos ha sido el sector de mujeres, pero sí sé que hay una gran participación de jóvenes. En el caso de Supérate, lo que nosotros hacemos es conectarlo después de la formación, porque ahí sí hemos tratado de ser bien cuidadosos en que quienes reciban una facilidad crediticia o quien se vincule a la inclusión económica mediante lo que sería un préstamo, pues que lo haga con la formación y con la capacitación para poder manejarse financieramente y que no termine afectado por no tener un buen manejo de sus finanzas. Y yo también diría que en alguna medida apostamos mucho al tema del ahorro como mecanismo de inclusión. O sea, sí se hace mucho énfasis en la necesidad de que exista una cultura de ahorro en las emprendedoras, y esas son de las cosas que marcan la diferencia en este tipo de emprendimiento, porque al final queremos que sean emprendimientos sostenibles, o sea, que ellas puedan continuar y además que se conviertan en referentes en su comunidad. Algunas de ellas que se han decidido asociar como empresa, 2, 3 que salen del programa. Ahí tenemos el caso en Santo Domingo Sabio, que tenemos a unas 2 de las egresadas que decidieron hacer una cocina comunitaria. Logramos que la Embajada Británica les donara los insumos para ella instalar la cocina y se asociaron y ya iniciaron su negocio, 2 de las egresadas. Y las mujeres que les gusta el salón, también se le está apoyando porque hay muchas saloneras. Claro, es un sector, déjame decirte que esto es un sector bastante amplio que incluso tiene una asociación. Es un sector que... Belleza, confección de carteras, de artículos, de artesanía, accesorios, exacto. O sea, hay muchas, estas son las líneas principales. Nosotros, claro, apuntamos a que no se quede solo en esas áreas tradicionales, sino que ellas puedan explorar otras áreas de las necesidades que tienen en su entorno. Ese esencialmente es el mensaje, identificar qué necesidad tiene tu comunidad y cómo tú desarrollas una solución de negocio que procure una respuesta a necesidad. Por ejemplo, tenemos el caso de una emprendedora en Elías Piña, que ella decía que hace falta en mi comunidad. Bueno, de repente se dio cuenta que su esposo, que tenía un motorcito, tenía que ir 40 minutos al pueblo más cercano para comprar las piezas del motor. Entonces dije, bueno, pero yo tengo que poner una tienda de repuesto de motores. Sí. Y ahí ella inició su emprendimiento con una tiendecita pequeña para vender repuestos. Me viene, es eso un poco. Me viene a la mente un refrán o un dicho que siempre hemos escuchado mucho: no le regales el pescado, sino enséñale a pescar. Partiendo de esa filosofía. ¿Por qué el programa Supérate, con tanto que ha ido cosechando con esta siembra, por qué ha enfrentado tantos inconvenientes? Bueno, han sido muchos. Bueno, sí, la verdad que es una mezcla de eventos, sobre todo el contexto es lo que ha sido más complejo. Si vemos lo que pasó en Estados Unidos con las ayudas sociales y la cantidad de fraudes tecnológicos que se vivieron y estafas, o sea, nos damos cuenta que hay una situación del momento también del mundo. En el caso de la ADES, quien gestionaba y administraba todo lo relacionado a las tarjetas, en ese momento, cuando tuvo la situación del fraude, pues era una institución que tenía tecnológicamente unos 10 o 12 años de desfase. Imagínense recibir eso en un momento de crisis
y sumado a un avance importante del ciberdelito en el mundo y en República Dominicana, que somos tan innovadores que en todos los sectores nos vamos muy avanzados. Lamentablemente eso produjo, esa combinación de situaciones produjo que este hecho tan lamentable afectara a una cantidad importante de las familias del programa. Pero a pesar de esta situación, logramos, en combinación con el sistema de pagos de subsidio y los bancos vinculados, que rápidamente se pudieran sustituir las tarjetas. Pero ¿qué pasó? Nos quedamos con ese proceso pendiente de migración de una tecnología obsoleta. Son tarjetas de banda, tarjetas que ya hace años en el mercado de República Dominicana no funcionan, que debieron haber sido cambiadas hace 6 o 7 años. Pero ustedes podían preguntar, ¿y por qué este gobierno no las cambió? Bueno, imagínense, en medio de una pandemia, crisis, escasez de suministros, de tecnología, los chips, y pensar en gestionar 1,5 millones de tarjetas no era una prioridad. No solo que no era una prioridad, no era una operación de instantes. Es una operación logística que nos ha tomado casi 2 años para poder lograrla, combinando la escasez de la producción de chips, de microchips a nivel internacional, combinando el hecho de tener 3 bancos que debían preparar su tecnología para esta migración, convenios y contratos que vencían 1 año después, que tú no podías forzar a los bancos a hacer un cambio de tecnología hasta concluir el contrato, y diseñar toda una ruta institucional que permita hacer esa migración. Afortunadamente todo ese proceso, que yo lo presento tan complejo, ha avanzado y ya iniciamos a cambiar las tarjetas. Ya ahora en el mes de abril comenzamos con los cambios y esto será un proceso de meses. Claro, no va a ser una cosa de un día a otro, porque estamos hablando de 1.550.000 personas, que no son personas que las llamas y van a ir, sino personas que muchas no tienen teléfono, que se mudan. De difícil acceso. Es una situación compleja, es una operación compleja. La estamos liderando junto al Banco de Reserva, que ha sido un gran aliado para este proceso, la ADES en su responsabilidad de gestionar estas tarjetas, y nosotros dando el acompañamiento para procurar que las familias tengan el acceso lo antes posible a las tarjetas. Comenzamos en el Gran Santo Domingo justo en estos momentos. Déjame ver la hora. Todavía faltan unos 20 minutos para cerrar los centros de entrega de tarjetas, que comienzan a llegar nuestro personal desde las 5 de la mañana. Los ciudadanos comienzan a recibir las tarjetas a partir de las 8:30, 9 de la mañana hasta las 5. Estamos ahora en los municipios del Gran Santo Domingo, la provincia de Barahona y la provincia de Independencia. Luego vamos a ir migrando a 18 provincias del país, que son la primera fase. Y a partir de ahí, pues entonces ya esperamos que esas situaciones de fraude, de situaciones de bloqueo de tarjetas se reduzcan al mínimo o prácticamente no existan, porque vamos a tener una tecnología confiable, segura, que además va a permitir que las familias puedan usar sus recursos, sus subsidios sin ningún inconveniente. Pero ese ha sido un poco la complejidad, y bueno, y hay que agregar el componente político que no debe faltar. O sea, la oposición entiende que este es un punto de mucha luz del gobierno. Si vemos la última encuesta que circuló, el 80% de la población valora muy positiva las ayudas sociales del gobierno del presidente Luis Abinader. Eso te iba a preguntar. Y entonces ahí también hay un componente político de que la oposición busca atacar esa luz del gobierno porque les hace sentido, incluso al punto de que en algunos lugares, ustedes vieron unos videos que salió en Barahona, desborde de la gente, se va a incitar el desorden. O sea, gente vinculada a partidos opositores van y generan situaciones, porque la verdad es que nuestras familias, la mayoría es gente adulta mayor, es gente decente, que no se ve vinculada a esas acciones. En ese caso, de lo que sucedió en Barahona, y ahí aprovecho y hago este llamado que hemos reafirmado, que cuando convocamos a un día, que vayan ese día, porque convocamos 500 personas por día, pero si llegan 2.000 de otros días, porque se convoca lunes, martes, miércoles y jueves, pero usted sabe que a veces el dominicano quiere ir el primer día y buscar su tarjeta, entonces la logística se puede afectar y se altera. Entonces lo que queremos pedirle a las familias que procuren ir a retirar su tarjeta el día que se les ha asignado, para evitar este tipo de situaciones. ¿Cuál ha sido, excúsame, Soraya, cuál ha sido el gran cambio
de solidaridad y supérate. Desde tu punto de vista, cuando entraste a la institución, ¿qué ha mejorado? ¿Cuáles son los retos que ustedes ya han cambiado? Yo diría que el cambio principal es un cambio de filosofía, es un cambio de visión, de la visión de administrar la pobreza a una visión de superación de la pobreza. Y a partir de ahí se desbordan una serie de acciones muy concretas, como por ejemplo, toda la línea de desarrollo de acciones vinculadas al cuidado, que es una línea nueva que quizás no nos dé tiempo de conversar aquí, pero que justo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, que son esa red de cuidadores y cuidadoras de servicio a las familias que tienen alguna necesidad de dependencia familiar, adultos mayores, niños o personas con discapacidad. Con Supérate, para dar servicio a las familias del programa, estamos creando esta red de cuidadores y cuidadoras de manera domiciliaria que van a ir a dar apoyo a las familias. Eso es una de las innovaciones desde la protección social. Somos uno de los principales países del mundo que está haciendo eso, o sea, identificando el cuidado como un elemento que si no se tiene el cuidado, pues se profundiza la pobreza. ¿Por qué? Porque una madre, por ejemplo, una madre con 5 niños soltera, quiere buscar un trabajo, quiere estudiar, ¿cómo lo hace si no tiene quien cuide a sus hijos? Entonces es una de las principales barreras que profundiza la pobreza y por eso desde el espacio de la protección social estamos trabajando con el tema de cuidado. Le estaremos dando seguimiento entonces a esto. Sí, comenzamos con un piloto, pero la idea es que esta política se pueda ampliar y ser una política pública universal. Nos quedan muy pocos minutos de programa, pero hablando además de Supérate, no podemos dejar que se nos vaya Gloria Reyes de esta mesa sin hablar de la parte política. Recientemente el PRM la integró como a la Dirección Ejecutiva Nacional. ¿Cómo van los procesos internos del partido de cara a casi una segura reelección de Luis Abinader? Y yo lo uno a otra pregunta que no puedo dejar porque es un mensaje a tantas mujeres que se encuentran en la misma situación entre la parte profesional y la parte personal y familiar. ¿Cómo puede Gloria Reyes llevar todas estas responsabilidades estrenándose como madre de un bebé recién nacido prácticamente? ¿Cómo puede separar o cómo puede llevar a Eduardo Enrique con todas estas responsabilidades? Bueno, yo me voy por la última pregunta y si me da tiempo respondo la otra. ¡Qué bien! Eso es una madre. Tanto aporte que eso es una madre. Sociedad también cabe en su tiempo, en su espacio, ese señor. Sí. Bueno, la verdad que ese señor es la prioridad. Sí. Eso es lo primero. O sea, todo mi día gira en cómo yo me organizo después que puedo tenerlo a él cubierto de sus necesidades. Tranquilo. Tiene apenas 4 meses. Y yo debo decir que y he aprendido mucho de lo que teóricamente yo hablaba, de los derechos de las mujeres, de la corresponsabilidad, de la necesidad de la distribución de las tareas del hogar, porque con mi esposo hemos logrado un equilibrio que nos ha permitido llevar el cuidado de nuestro hijo compartido y también nuestras responsabilidades profesionales. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento importante que me ha permitido a mí desarrollar mi agenda profesional y también cumplir mi rol de mamá. O sea, tener esa justa distribución de las tareas del cuidado con mi pareja. Es que los niños tienen papá y mamá. Claro, antes era la mamá, eso la es lo mujer, primero. O sea, si logramos que haya una mayor conciencia y se asuma esa responsabilidad mutua, las mujeres no irían tan forzadas socialmente. O sea, esa es la realidad. Y yo lo conecto con algo que una compañera de luchas, que es Ati Cañete, la economista que dirige el Observatorio de Desigualdad del Ministerio de Economía, decía en una de sus conferencias que el cuidado, que el hombre no pueda ser parte del cuidado, le estaba limitando al hombre la capacidad de amar con sus hijos. O sea, y en verdad yo lo he visto con mi esposo, o sea, como él, en la medida que cuida, que cambia un pañal, que lo alimenta, que está al cuidado de él, ha desarrollado un afecto aún mayor, un amor mucho mayor, y cómo él ha cambiado incluso hasta su sonrisa, su humor, porque tiene un vínculo tan directo con su hijo.
Y caramba, qué mal que tantos hombres no puedan vivir eso. Claro. Y es algo que les hace daño, que es negativo y que también los hombres deberían reivindicarlo. O sea, no es que tienen que ayudar a las mujeres, sino que ellos tienen derecho a vivir esa experiencia con sus hijos. Y hacerse parte. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, nos dice nuestro equipo de producción, todavía nos quedan muchos meses de campaña. Así sí, es que venimos a hablar de política, el compromiso de que Gloria venga a hablar. Porque yo vengo muy activa. Porque tenemos que hablar de ese relevo, de saber si el PRM le está dando y de las mujeres y todas las candidaturas que hay, muchas mujeres aspirando a diputadas, a senadoras, a alcaldesas. Ustedes saben que yo llevo una agenda de género. Creo que Gloria Reyes tiene todavía mucho, apenas empieza a aportar a nuestro país, a nuestra sociedad. La futura vice. Agradecemos muchísimo que hayas aceptado, ya te están candidateando por aquí, sí. Que hayas aceptado. Los políticos siempre aspiramos, no nos quedamos, a todos siempre aspiramos. Si eso no es. Muchísimas gracias. Exacto. Y qué bueno que tenemos programas como Supérate, qué bueno que tenemos jóvenes inquietas en República Dominicana, políticas involucradas con mejorar nuestra sociedad de tantas maneras. Gracias en a nombre ustedes. de toda la República Dominicana a Gloria Reyes. Gracias, Muchísimas gracias por tu participación. Nosotros despedimos de esta manera, agradecidos como siempre de su sintonía. Mañana, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos. Buenas tardes.